Buenos días, Venezuela. Bueno, Venezuela debe ser de noche. Bueno, buenos días, Madrid. Aquí son las 7:36 de la mañana del sábado 14 de diciembre de 2024. No ha amanecido todavía. Estamos en el tercer mes de otoño y muy pronto, el 21 de diciembre, comienza el invierno, oficialmente. Por lo tanto, el sol no ha salido todavía. Bueno, 7:37, sábado 14 de diciembre, en Madrid. Buenos días, Madrid, buenos días, Europa. Aunque en el Reino Unido puede que estén durmiendo, es una hora menos. También es una hora menos en Canarias. Y buenas noches, Venezuela. O buenas madrugadas. Bueno, no iba a grabar un video tan pronto y tengo cosas que hacer. Pero se me quedaron cosas en el tintero que estuve repasando por la noche, dormí pocas horas. No necesité más. Y bueno, hola mundo, que solamente mencioné a Europa y a Venezuela. Hola mundo. Hablando en serio, ¿no? La señora, o mejor dicho, doña Cayetana Álvarez de Toledo, la 15ª marquesa. Este personaje se ha convertido en un personaje de la política venezolana, así que hay que hablar de ella, ¿no? Cayetana. Ese es un nombre muy, muy español, ¿no? Muy, muy español de las alturas. Pero si tiene 50 años. Yo pensaba que era más joven. Bueno, se tiñe el pelo y se le ven las raíces marrones o las mujeres que se tiñen el pelo. O sea, vamos a ver lo que yo sabía de Cayetana antes de mirar Wikipedia. Ahí hace más tiempo, antes de que ella empezara a hablar de Venezuela. Después leemos la Wikipedia. Cayetana apareció en política por primera vez hace unos 5 años o algo así, 6, no sé. Ya estaba inscrita en el PP, pero no había tenido cargos políticos. Yo, no en las últimas, en las penúltimas elecciones generales en España, ella se convierte en diputada por el PP y en la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados. Decía cosas muy fuertes y al principio me agradaba, decía cosas muy fuertes y que eran verdad además. Y un día, cuando Pablo Iglesias también era diputado, además de vicepresidente de España, pues Pablo Iglesias Turrión, porque hay dos Pablos Iglesias. Los dos políticos, el primero murió hace mucho tiempo y fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Ese fue el primer Pablo Iglesias. Luego el matrimonio Iglesias estaba a punto de dar a luz. Luego un matrimonio Iglesias tuvo un hijo. Y el marido le dijo a la esposa o viceversa, ¿qué nombre le ponemos? Y como ellos eran militantes del PSOE, dijeron, bueno, es varón, y nosotros nos apellidamos Iglesias. Así que vamos a llamarlo Pablo Iglesias, como el fundador del PSOE.
Pero este es Pablo Iglesias Turrión, el de Podemos. Y el nombre de Pablo Iglesias se les ocurrió a los padres en la tumba del otro Pablo Iglesias. Fueron a visitar la tumba del fundador del PSOE y decidieron que su hijo también se llamaría Pablo. Bueno, no me acuerdo qué fue lo que dijo la marquesa, que nadie sabía que era marquesa en ese momento. Bueno, lo sabían, pero pocas personas, ¿no? No el público en general. Entonces, la marquesa dijo algo. La marquesa es militante del PP y, por supuesto, frente a un tipo de Podemos, pues hay unas diferencias muy grandes ideológicas y de todo tipo. Entonces, la marquesa dijo algo muy fuerte, como ella acostumbra, y Pablo Iglesias le dijo no sé qué, respondió y le dijo no sé qué cosa, no sé qué cosa, marquesa. Y en eso ella se molestó y le dijo, yo seré marquesa, pero usted es el hijo de un terrorista. Bueno, el resto del cuento es muy largo y no tengo ganas de... Bueno, esa fue la primera, ¿no? Ahí me enteré, y media España, más de media se enteró que Cayetana era marquesa. Entonces, a medida que hablaban de ella en la televisión y tal, la entrevistaron una vez y resulta ser que ella nació, que su papá era francés, aunque de origen español, y era el portador del título de marqués, pero nació en Francia, era francés. Y la marquesa, eso nos enteramos en entrevistas que le hicieron, no nació en Francia ni en España. Entonces, el papá nació en Francia, con un título nobiliario español, era de origen español. La mamá es argentina, entonces la marquesa nació en Argentina, si no me equivoco. Ahorita lo vemos. Dice Madrid. No, nació en Madrid al parecer. Bueno, yo pensé que era en Argentina. El caso es que ella vivió en Argentina toda la vida, digamos, salvo un periodo grande en el que estuvo en Inglaterra estudiando en Oxford. Y se graduó de doctora en historia. Y su tutor fue John Eliot. Y John Eliot es el mayor especialista en la historia moderna de España, es decir, en la modernidad española. No hay que confundir la modernidad en historia con la modernidad, por ejemplo, en filosofía. La Europa continental tiene unas fechas para lo que es la historia antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea, que ahora voy a decir cuáles son las fechas de la moderna, que es diferente a las fechas del Reino Unido, al cual pertenece Inglaterra, ¿no? El Reino Unido tiene unas fechas distintas para su periodo moderno, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, esto lo explico yo en el canal de historia, por razones históricas. Y es que la primera revolución que hubo contra los reyes, contra el poder de los reyes, revoluciones burguesas. Las primeras revoluciones fueron burguesas. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama así? Porque la burguesía, es decir, productores y comerciantes, querían tumbar a la monarquía y gobernar ellos. La Revolución Francesa, en Francia hubo 3 revoluciones. La primera, que todo el mundo cree que fue la marxista, cuando Marx ni siquiera había nacido. La primera, de 1789
a 1799, 10 años duró, la primera revolución francesa, que es la que todo el mundo conoce, fue una revolución burguesa. Es decir, productores, ya podemos llamarlos empresarios. Estaba mal visto ser empresario, lo único que estaba bien visto en esa época era ser noble, de la nobleza o de la aristocracia. Entonces, productores, empresarios y comerciantes en Francia en 1789 deciden que hay que tumbar la monarquía y que gobierne la burguesía. El término burguesía ha ido cambiando de significado. Pero la burguesía, la primera vez que ese término se empleó, la burguesía era el nombre que se le daba a los productores, en esa época productores del campo, casi todos, y a los comerciantes, que muchos eran comerciantes nómadas. Eso era mal visto por la monarquía, pero ellos soportaban a la burguesía porque la burguesía era la que producía, ¿no?, los alimentos, la ropa y todo lo que la monarquía necesitaba, ¿no? Entonces, como los burgueses en un momento dado, que los burgueses eran en aquella época como decir hoy en día los obreros, o como decir en la época de Marx los obreros, pero los burgueses se hartaron de ser los que producían y comerciaban y trabajaban, mientras la monarquía les quitaba todo a través de los impuestos sin hacer nada. Entonces las primeras revoluciones fueron revoluciones burguesas para tumbar las monarquías absolutas, que en algunos casos pasaron a ser monarquías parlamentarias, como es el caso del Reino Unido. En el caso de Francia, finalmente terminó siendo una república, pero vino la Revolución Francesa que acabo de mencionar, luego vino Napoleón Bonaparte, que prácticamente hizo una dictadura, y además conquistó media Europa o casi toda Europa. Hubo un Napoleón II, un Napoleón III, eran emperadores. No era precisamente lo que la burguesía quería cuando hizo la Revolución Francesa. La burguesía acaba con la monarquía absoluta y les sale nada menos que Napoleón Bonaparte, les sale algo peor, un emperador. Luego de los emperadores estos todos, Napoleón Bonaparte I, II y III, Francia vuelve a tener una monarquía absoluta en la persona de Luis XVII, si no me equivoco, porque a Luis XVI lo guillotinaron los burgueses de 1789. Francia vuelve a tener una monarquía absoluta, pasa algo y se derroca y finalmente tiene otra monarquía absoluta, y el último rey francés fue Luis Felipe, el rey Luis Philippe. Después de eso, Francia se convirtió en república. O sea que el tránsito de Francia hasta la república fue accidentado, ¿no? Y en el medio de todo eso hubo otras dos revoluciones, una de ellas, la proletaria. Y hubo tres comunas de París, una en la primera Revolución Francesa y en las otras dos revoluciones, las comunas 2 y 3. Entonces, ¿cuándo comienza la modernidad en Europa? En la Europa continental, estoy dejando fuera el Reino Unido, con la Revolución Francesa. Aunque algunos tienen otras fechas. No con la Revolución Francesa, no. Ahí termina la modernidad en Europa. 1789, siglo XVIII. No, ahí termina la modernidad en Europa. Bueno, voy a pasar un momento a Reino Unido, que en aquel momento era solamente Gran Bretaña. Ni siquiera sé si ya era Gran Bretaña, sino solamente Inglaterra, porque recuerden que Gran Bretaña es Inglaterra,
sumada a Gales, sumada a Escocia. Y Reino Unido, lo que hay hoy en día es esas tres cosas sumadas a Irlanda del Norte. Inglaterra se adelantó un siglo y medio a Francia y la Revolución Inglesa fue la primera que hubo en este mundo. Entonces, por eso los ingleses datan de diferente manera sus periodos medieval, moderno y contemporáneo, porque ellos se adelantaron un siglo y medio a las revoluciones continentales del resto de Europa. Y además se adelantaron varios siglos a la tecnología. La revolución industrial se desarrolla en Francia. La tecnología comienza en Francia. La economía moderna y la producción en masa comienza en Francia, porque Inglaterra se adelanta un siglo y medio a la Europa continental políticamente hablando, porque la Revolución Gloriosa inglesa es del siglo XVI y a comienzos del siglo XVI. Del XVII, perdón, a comienzos del XVII. Sin embargo, la Revolución Francesa todavía tardaría un siglo y medio más, porque es a finales del XVIII. Ahora, la economía moderna también surge primero en Inglaterra. Los ingleses inventan la máquina de vapor, el motor de combustión interna, etcétera, etcétera, y la superioridad tecnológica y económica de Inglaterra es bestial, ¿no? En aquel momento es bestial. Eso se traslada a los Estados Unidos. Ese es el motivo por el cual los Estados Unidos son primer mundo y se convirtieron tan rápido en primer mundo, porque el papá y la mamá son Inglaterra, donde la ciencia y la tecnología se desarrollaron mucho más rápidamente que en el resto de Europa. Se desarrollaron en la Europa insular, porque Gran Bretaña es una isla e Irlanda, formada por la Irlanda del Norte, es parte de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Reino Unido, y la Irlanda del Sur es independiente. Pero estoy hablando de la Marquesa, aunque no lo crean. Entonces, la modernidad en Europa continental, la modernidad en la Europa continental comienza a mediados del siglo XV y termina a finales del XVIII. Es decir, la modernidad histórica en la Europa continental comienza a mediados del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. 3 siglos y medio. Entonces, el historiador más importante que ha investigado la modernidad, no en Europa, sino en España específicamente, no es español, sino inglés, y es Sir John Eliot. Es el historiador más importante de la modernidad española. Es el hombre que conoce mejor que nadie la España de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Y es inglés. Y ya dije que en Inglaterra la modernidad tiene otras fechas, pero el señor Sir John Eliot se interesó por España y se convirtió en el historiador más importante sobre la modernidad española, que incluye el descubrimiento de América y por lo tanto John Eliot, como América era parte de España, John Eliot es también el historiador que mejor conoce la época en la cual América, hoy llamada América Latina, le pertenecía a España, y es el mejor historiador para leer
y enterarse de lo que pasaba en América Latina en los siglos XVI, XVII y XVIII. Ahora, ¿por qué menciono a John Eliot? Hay otros historiadores también españoles pero este está considerado el mejor. Hay consenso internacional de que él es el mejor historiador sobre la modernidad española. Y por supuesto, él estuvo aquí durante años en España buscando los archivos, o sea, merodeando en los archivos de Indias, sobre todo, que se encuentran principalmente en la ciudad de Sevilla y en segundo lugar en la ciudad de Cádiz. Si ustedes quieren saber paso por paso cómo se decidió que las 3 carabelas se construyeran y fueran hacia supuestamente las Indias occidentales, pues eso lo relata perfectamente John Eliot. Ahora, ¿por qué hablo de John Eliot? Porque John Eliot, que recibió el título de Sir por parte de la reina de Inglaterra, debido a su estatura intelectual, John Eliot fue el tutor de la tesis de doctorado de Cayetana Álvarez de Toledo. Yo me pregunto, ¿Cayetana Álvarez de Toledo habrá tenido al mejor historiador europeo como tutor porque era una alumna brillante o porque era marquesa? Bueno, o porque es marquesa. Entonces, como tuvo de tutor en su tesis de doctorado a John Eliot y tiene un doctorado en Oxford, donde no se gradúa cualquiera porque es una universidad de mucho prestigio y de mucha dificultad, yo tenía un respeto hacia Cayetana Álvarez de Toledo. Déjenme decirles que John Eliot sigue vivo. Debe estar cerca de los 100 años de edad, lo pueden buscar en Wikipedia o donde quieran. Debe estar cerca de los 100 años de edad. Sigue vivo, hace como 3 años todavía vino a dar una conferencia a España. Lo que queda de él, claro. Sigue vivo y lúcido. Ahora, yo he leído todos los libros de John Eliot. Por lo tanto, y también lo he complementado con otros autores de la modernidad española. Siglos, repito, segunda mitad del siglo XV, siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, no me he limitado a John Eliot. Lo menciono aquí porque fue el tutor de la tesis de doctorado de Cayetana. Un doctorado en historia y una tesis sobre la modernidad española. Ahora, Cayetana también durante todos estos años, ha publicado artículos de historia en revistas especializadas, ¿no? Por eso, de ahí mi respeto hacia Cayetana Álvarez de Toledo, antes de que entrara en esta dinámica con María Corina, ¿no? En la que se rebaja. ¿Qué sabe María Corina de historia? María Corina, bueno, no cambio de tema. Bueno, entonces, la primera vez que la veo es en el Congreso de los Diputados, hace unos 6 años, interviniendo de manera muy, muy dura. Yo dije, oye, una mujer de carácter llama la atención, ¿no? No sabía que era marquesa, no sabía nada. Y bueno, luego vino el episodio en el que Pablo Iglesias, que no se puede contener cuando se trata de alguien rico, aunque ahora él también es rico, o de alguien, o de un aristócrata, Pablo Iglesias le dice, respondiendo a una de las cosas de las que ella estaba hablando, no sé qué cosa, le responde Pablo Iglesias, marquesa, le dice. Y entonces ella, ofendida, molesta, dice, yo seré marquesa, pero usted es el hijo de un terrorista. Al parecer, llamarla marquesa a ella no le molesta, salvo si el que la llama marquesa pertenece a una clase social inferior a la de ella, ¿no?
Entonces ella se lo toma como burla o como acusación. Bueno, obviamente, Pablo Iglesias estaba jugando con el cinismo cuando le dijo, pero es que yo no pienso eso, yo pienso, no me acuerdo de cuál era el tema. Yo creo que no es así, sino asá, Marquesa. Ahora, ¿por qué ella llamó a... Ella no puede pretender que no vamos a hablar de ella cuando está metida en política venezolana. ¿Por qué llamó a Pablo Iglesias hijo de terrorista? Porque el papá de Pablo Iglesias perteneció a un grupo terrorista llamado Los Grapo, un grupo terrorista gallego, aunque el papá de Pablo Iglesias no era gallego. Porque en la época de Franco había, y después, aquí en España no solo estaba ETA, que no es la ETA, es ETA sin artículo. ¿Por qué? Porque ETA significa Euskadi, Ta, Acatasuna. Euskadi, Ta, Acatasuna, ETA. Euskadi es País Vasco. Ta es I en vasco. Y Acatasuna es libertad en vasco. Entonces, cuando la gente dice la ETA, erróneamente, y yo cometí ese error en Venezuela porque todavía no viví aquí, la gente está diciendo la ETA, cuando alguien dice la ETA, está diciendo la País Vasco y Libertad. No, uno tiene que decir ETA, País Vasco y Libertad, sin artículo. Euskadi significa País Vasco, Tai y Acatasuna, libertad, ETA. Entonces, aquí no solamente había ETA, había los Grapo y un tercer grupo terrorista, terrorista, que olvidé el nombre. Entonces, sí, el papá de Pablo Iglesias perteneció a los Grapo, pero no cometió ningún delito de sangre. Bueno, a raíz de esto, el papá de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias le dijo que lo hiciera, denunció en el juzgado a Cayetano Álvarez de Toledo, en los tribunales, por haberlo llamado terrorista. Pero bueno, se hizo un juicio y el juez dijo que eso no carecía de importancia, ¿no? Que no era una ofensa, ¿no? Y le dijo al papá de Pablo Iglesias que no era una ofensa y que, dada la vida política que él había tenido como terrorista, ¿no? Pues no podía quejarse de que lo llamaran terrorista porque lo fue, ¿no? Con lo que estoy de acuerdo, o sea. Ahora, yo no le diría nunca a Pablo Iglesias, que no opino como él, yo no pienso como Pablo Iglesias, pero yo nunca le diría, tu papá fue un terrorista. Creo que hay que ser más, hay que tratarse de forma civilizada. El papá dejó de ser terrorista, el papá... Y el hijo no es un terrorista, es un académico, profesor de la Complutense, ¿no? Pero bueno, este fue el primer encontronazo en el que yo vi a Cayetana furiosa, ¿no? ¿Por qué estaba furiosa? Bueno, obviamente porque ella es de derecha y Pablo Iglesias es de extrema izquierda, ¿no? Pero también estaba furiosa porque la llamaron marquesa. Y ella, si un hijo de gente pobre, porque Pablo Iglesias es hijo de gente pobre, si un hijo de gente pobre la llama marquesa, ella piensa, o ella se lo toma como que la quieren insultar y se molesta. Ahora, si Felipe VI la llama marquesa, no se molesta, ¿no? Bueno, ahí supimos que era marquesa. Luego, Pablo Casado, que era el secretario general del Partido Popular, le quitó el cargo de portavoz en el Congreso de los Diputados porque dijo que con ese carácter Cayetana Álvarez de Toledo iba a acabar con el Partido Popular, porque todo en ella era todo el tiempo, así como le dijo a Pablo Iglesias, y usted es el hijo de un terrorista, pues así le hablaba a todos los que no eran de derechas, ¿no?
algo les sacaba, ¿no? Entonces se hizo muy virulenta y Pablo Casado, secretario general del PP en aquel momento, le dijo, no voy a nombrar otra portavoz. Yo no puedo con todos los líos en los que tú me metes, Cayetana. Bueno, entonces la dejó de diputada, lisa, sin portavocía. Entonces, Cayetana Álvarez de Toledo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también es de armas tomar, quizás más que Cayetana, y no tiene el nivel intelectual y académico que tiene Cayetana. La señora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, periodista, y ella, también del PP y Cayetana, le tendieron una trampa a Pablo Casado, y a Pablo Casado el Partido Popular le quitó el cargo de secretario general. Pablo Casado tenía que haber sido candidato a la presidencia y no lo fue, porque Cayetana e Isabel Díaz Ayuso acabaron con él. Estas son dos fachas de alto voltaje, ¿no? Dos fachas de alto voltaje que son amiguísimas las dos de la oposición venezolana, las dos son del PP y se cargaron al secretario general de su propio partido, que ahora el secretario general es Feijóo. Y Feijóo, como ustedes habrán podido ver, yo no sé si en Venezuela pueden ver los debates del Congreso de los Diputados español, de España, no sé si hay algún tipo de censura y no los pueden ver, porque allí ustedes pueden ver que Cayetana hace lo que le da la gana y Feijóo no dice nada. También es cierto que en el PP no hay aristócratas, en ningún partido político español hay aristócratas, ¿no? Ni gente de la nobleza, salvo Cayetana en el PP. Entonces a los que están por encima de ella en el PP con cargos superiores tienen problemas con la Cayetana porque les da miedo meterse con ella y sufrir el mismo destino que sufrió el pobre Pablo Casado, un hombre muy joven de 30 y pico de años, que por reprender a Cayetana se quedó sin secretaría general, sin partido, sin ser candidato a la presidencia y sin nada. Entonces esto es para que tengan una idea del poder que tiene Cayetana, no por el hecho de ser marquesa tanto, sino porque ella cuando quiere algo, lo logra, por los medios que sea. Y en este momento ella quiere tumbar el gobierno de Venezuela. Y está por la labor. Entonces, su papá nació en Francia. Ella, por lo tanto, tiene nacionalidad francesa. Ella estudió en Oxford, en Inglaterra, pero no tiene nacionalidad inglesa, británica, mejor dicho. Ella creo que se casó con un argentino, porque ella vivió en Argentina cantidad de años, tiene nacionalidad argentina y tuvo sus hijos en Argentina. Luego ella se divorció, vino a España y solicitó la nacionalidad española, que no la tenía. La solicitó porque su padre, o mejor dicho, su abuelo, era español, porque el padre era francés. Su abuelo paterno era español y de la nobleza, ¿no? De la aristocracia. Entonces ella solicitó la nacionalidad española después de haberla solicitado yo unos años antes, por ser hija de españoles. Y eso sí debo decir, tuvo que hacer los mismos trámites que cualquier hijo o nieto de españoles, los mismos. No le dieron ninguna preferencia por el hecho de ser marquesa. Obtuvo la nacionalidad española
Entonces, en una entrevista le preguntaron para qué solicitó ella tiene la nacionalidad francesa, la argentina y ahora la española. En alguna entrevista le preguntaron por qué usted solicitó la nacionalidad española, porque usted se fue de la Argentina, donde pasó casi toda su vida. Y ella dijo, porque decidí ser española. En un momento dado decidí ser española y me vine para acá y solicité la nacionalidad. Claro, ella primero estudió en Inglaterra, luego se casó, tuvo hijos. Esa es la parte suya en Argentina. Luego se divorció, ya había tenido hijos, que es lo que quieren tener muchas mujeres. Muchas mujeres después de tener hijos dejan de ser mujer, se convierten en madres y ya el hecho de ser mujer se les va quitando, ¿no? Entonces ella cumplió con eso, con el deseo de ser madre, se divorció y se sintió libre y se preguntó, ¿y qué hago ahora con el resto de mi vida? Y decidió ser española y convertirse en una política o en un político español. Y no argentino, que conoce mucho mejor a la Argentina que a España, porque ha vivido muchos años en la Argentina. Vamos a ver en qué me equivoqué, pues esto fue lo que yo oí en entrevistas de televisión y tal, ya desde hace unos años. Bueno, Wikipedia. Decimoquinta, un 15. Decimoquinta marquesa de Casafuerte. Aquí dice que es periodista, bueno, eso lo ha ejercido ella sin tener título de periodista, por eso también lo he hecho yo. Historiadora y política española. Posee nacionalidad argentina y francesa, militante del PP, diputada del Congreso, ¿no? Ok, a ver si se sabe dónde salió por fin, dónde nació. Nacimiento, sí. 15 de octubre de 1974 en España, Madrid. Nacionalidad, argentina, francesa y española. Es española desde el 2007, te gané, Cayetana. Yo soy española desde 1992. Solicité la nacionalidad en Venezuela. Me la dieron inmediatamente y me quedé en Venezuela. Desde el 92 hasta el 2005 no hice uso de esa nacionalidad. ¿Por qué la solicité en el 92? La solicité después del golpe del 4 de febrero. La solicité por si tenía que salir corriendo de Venezuela, ¿no? Aunque no pensaba irme de Venezuela, la solicité por si acaso. En 1992 ya yo era española y Cayetana apenas en 2007. Ay, es agnóstica, no es católica, no es creyente. Es como yo, agnóstica. Vaya, vaya. Familia, Casa de Toledo y tal, bueno. Ok. No, pero aquí no dice doctora, es licenciada en Historia por la Universidad de Oxford. Pero qué mentirosa fue en la entrevista. Dijo que era un doctorado. Aquí dice, licenciada en Historia, Universidad de Oxford. Supervisor doctoral, sí, hizo el doctorado. John Eliot. Yo conozco todas las obras de John Eliot, las que escribió sobre España y sobre la época de la colonia latinoamericana. Las he leído todas, casi no se consiguen los libros. Algunos tuve que comprarlos de segunda mano, tuve que buscarlos por internet, participar en subastas para hacerme con un ejemplar. Y eso que el tipo está vivo, ¿no? Y tienen que reeditar sus libros. Bueno, 15ª marquesa de Casafuerte. Bueno, Cayetana. Bueno, esa es... No, ya va que leí algo horrible aquí sobre el tiempo. Ay, mejor, qué bueno. Ahora hay un grado de temperatura. Tengo un calefactor aquí al lado de aceite, lo toqué y me quemé. Y la gata se sienta cerca del calefactor, pobrecita. Vente, Susan, anda, el que hace calorcito. Bueno, ya sabemos quién es Cayetana, ¿no?
Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, ayer o antier, jueves o viernes, en el Congreso de los Diputados, dijo que tenía una moción que presentar. Una moción es algo que se presenta y los diputados votan a ver si la aceptan o no. Entonces, ella les leyó la moción. ¿Jueves o viernes? Creo que fue el jueves. Bueno, ella leyó la moción. La moción decía algo como lo siguiente. Pido a sus señorías, así se habla en el Congreso de los Diputados de España, pido a sus señorías que aprueben la siguiente moción. La moción trata de realizar un documento dirigido, déjame pensarlo bien, realizar un documento dirigido, no sé si a la Corte Penal Internacional, dirigido a varias partes del mundo, realizar un documento donde se establezca que Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores, los hermanos Rodríguez, ella los mencionó por aparte, ¿no? Tarek William Saab y Diosdado Cabello son personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que se debe extender una orden de captura internacional en contra de todos ellos. Esa fue la moción que ella presentó ante el Congreso de los Diputados. Y esa moción fue aprobada con los votos del PP, que es la derecha de su partido, con los votos de Vox, que es la ultraderecha, con los votos del PSOE, que es la socialdemocracia española, pero sin los votos de la extrema izquierda. Sin Podemos, sin Sumar y sin los votos de los independentistas. Es decir, que el Congreso de los Diputados de España aprobó hace 2 días o un día nada más una moción donde se le solicita al mundo entero, a los gobiernos del mundo entero, que lancen órdenes de captura, repito, contra Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tarek, los hermanos Rodríguez y Diosdado, por crímenes de lesa humanidad. Esta moción fue aprobada por la mayoría del Congreso español. Para que esta moción fuese aprobada, Cayetana empezó a leer una lista de crímenes que no sé de dónde sacó. Entre ellos que en Venezuela a los niños, como lo dije en el video anterior, los torturan con descargas eléctricas, que también torturan ancianos, que torturan mujeres embarazadas, que Venezuela vive bajo una represión terrible, que no hay libertad de expresión, que el gobierno mata a todo el mundo que puede, que la gente vive aterrorizada, que aquello es una dictadura terrible. Y bueno, ella leía los crímenes. Y bueno, yo tengo 20 años aquí, pero yo tengo gente en Venezuela, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una amiga en Venezuela que tiene sus nietos en la Academia Médici. Ella los busca, los lleva, porque sus hijos no están en Venezuela. Los papás de los nietos no están en Venezuela. Pero no por motivos políticos, sino porque tienen unas empresas fuera de Venezuela, que tienen que ver con unas cuestiones deportivas que no hay en Venezuela. Bueno, entonces yo tengo una amiga que tiene unos nietos, nietas, a los que lleva y busca todos los días a la Academia Médici. Ella manda a comprar todo en Europa, sin ningún problema. De aquí le mandan sus medicamentos y todo lo que le haga falta, ropa. Ella puede viajar para donde sea.
Ella se va con sus nietos a Margarita y no les pasa nada. Tiene una casa de 3 pisos y no la ha perdido. Y no es chavista. Ella vive de lo mejor. Las nietas van a campamentos en Mérida, en los llanos, no les pasa nada, a pesar de no ser chavistas. Las nietas, las nietas llevan una vida que ellas no. O sea, tú le preguntas a alguna de esas niñas, Susan, ¿qué estás haciendo? La gata. La gata. Bueno, tú le preguntas a una de esas niñas, ¿qué tal es Venezuela? Y te dirían, bien, chévere. O sea, esas niñas tienen profesores particulares, hacen deporte, tienen clases de música, salen a comer con su abuela, a los restaurantes. Esta señora tiene varios automóviles, saca su camioneta de tracción en las 4 ruedas y va con las niñas para todas partes. ¿Y qué les ha pasado en la Venezuela de Maduro? ¿Les ha pasado algo malo? No. Susan, ¿pero qué estás rompiendo? Ah, no, sigue, sigue. Ahí estabas en un rascador. Sigue, sigue, sigue. Ve, 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 ve. Perdón, Susan, que por fin estabas usando los rascadores y no el sofá. Anda, vuelve, vuelve. Bien. Susan, puedes volver. Puedes ir para allá, sí. Puedes ir para allá. Sí, sí. Puedes ir. Anda, Susita, puedes ir. Sigue rascándote las uñas. Menos mal que por fin descubriste los rascadores. Y ella me mira. Tranquila, Susan. Sigue, sigue. Bueno, esta señora vive normalmente. Lo único de lo que se queja es que tiene que pagar a una gandola de estas, ¿cómo es que se llaman? Las que llevan agua. Que tiene que, un camión cisterna. Lo único de lo que se queja es que tiene que pagar a cada rato un camión cisterna que le llena los 3 depósitos de agua que tiene sobre el techo. Y que le da ladilla todo ese proceso. Es la única queja que tiene de Venezuela. Luego tengo un amigo médico que ejerce, un amigo del colegio, ejerce la medicina en privado en la clínica La Floresta, pero también va a 2 hospitales públicos. Tiene 2 hijas, está casado y él vive feliz de la vida en Venezuela. En vacaciones se va para Margarita, a veces viene a España. ¿Tiene alguna queja? No. Ahora, él no se dedica a la política, es médico y mi amiga, la de los nietos, tampoco se dedica a la política, pero no les ha pasado nada. Tengo una compañera de colegio que era o es, porque ese cargo no lo han echado del país, la agregada cultural de la Embajada Norteamericana en Venezuela. Ella vive sola, trabaja en la Embajada Norteamericana de agregada cultural y no le ha pasado nunca nada. Vive feliz. Y como no tiene hijos, ni marido, ni nada, y tiene mucho dinero, se la pasa viajando. Y ella no tiene. Ella quiere que cambie el gobierno porque le parecen muy feos los chavistas, pero a ella no le pasa nada. Y así puedo seguir contando y contando los casos de la gente que yo conozco. Ese es un país, ese es el país al que se refirió Cayetana, o sea, Cayetana decía, hay una atmósfera de represión que no deja a la gente ni respirar. La gente está toda aterrada. Aquello es horroroso. Es peor que la época de Stalin en la Unión Soviética. Bueno, a mí la vida de mis amigos en Venezuela no me parece que vivan aterrados. Tengo amigos profesores de la Metropolitana, amigos jubilados. Ninguno de ellos está aterrado. Ahora, son todos apolíticos, pero no participan en política porque no les interesa. Pero no están aterrados. Siguen teniendo sus propiedades privadas, las mismas que tenían antes del chavismo, o más.
porque han seguido ganando dinero. Entonces, esa visión que Cayetana da de Venezuela, que parece que fuera Afganistán elevado a la enésima potencia, que parece que fuera Corea del Norte, es una visión totalmente falsa. Es una visión totalmente falsa. Y ella no conoce Venezuela, ella no conoce Venezuela. Se aprendió bien los nombres de Tarek, de Jorge Rodríguez, de Delcy, ¿no? Pero ella no conoce Venezuela. Ella no sabe nada de nosotros, no sabe nada de nuestra, ¿cómo es que se llama? De nuestra forma de ser, de nuestra cultura en términos sociológicos, ¿no? Es decir, de nuestra idiosincrasia es la palabra. Ella no sabe nada de nuestra idiosincrasia. Ella no sabe cómo somos. Ella no sabe cuándo estamos hablando en serio o en broma. Ella no sabe que muchísimas veces convertimos las cosas más terribles en chistes. Yo no sé a qué venezolanos ha estado escuchando ella para decir que hay una atmósfera terrible de represión que no te deja ni respirar en Venezuela. Y bueno, después lanzó una lista de crímenes que no cuadra con la realidad. Puede que en Venezuela se hayan cometido algunos crímenes, pero no todo lo que ella dijo. Entonces yo me pregunto, pero esta señora doctora por Oxford, con un tutor como John Eliot, marquesa, ¿cómo se atreve a decir todo eso? Y yo me hago una pregunta, no sé qué piensan ustedes. Ella se cree todo eso, se lo contó la oposición venezolana. ¿Ella se lo cree o ella se informó por su cuenta? Si se informó por su cuenta, se informó muy mal. Y si le cree a toda la oposición venezolana, entonces es idiota. Ahora, ella le cree a la oposición porque esta es una oposición de oligarcas. Y ella es una aristócrata. Una aristócrata española. ¿Con quién se va a amistar? La palabra existe, amistar. ¿De quién se va a hacer amiga en Venezuela una aristócrata española? Pues de la oligarquía venezolana. Y María Corina Machado es una de las representantes de la oligarquía venezolana. Entonces, la información que ella maneja es lo que le ha dicho la oligarquía venezolana, Leopoldo López, María Corina. Ella no ha hablado con el pueblo venezolano, ni con la clase media, ni conmigo, por ejemplo. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable y decir en el Congreso de los Diputados todas esas cosas? ¿Y cómo es posible que los diputados del PSOE hayan votado a favor de esas órdenes de captura internacionales? ¿Cómo es posible? En España hay muchos problemas que no resuelven. ¿Por qué tanto interés en tumbar a Maduro? Luego, el que está un poco harto de todo eso y preferiría no haberle dado asilo a esta gente, pero que está contra la pared es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no opina como ella. Pedro Sánchez es del PSOE, es el presidente y está harto. Otra cosa que ella dijo. Ella dijo, primero tumbamos a Maduro. Tumbamos. Primera persona. Ella también lo va a tumbar. Primero tumbamos a Maduro, dijo ella, en el Congreso de los Diputados. Y después acabamos con Pedro Sánchez, es decir, con el presidente de España, que es del PSOE, de la socialdemocracia española. Y entonces ella dijo, porque Pedro Sánchez dejó aterrizar aquí a Delcy Rodríguez, cuando en la Unión Europea hay una orden que dice que ningún representante del alto gobierno venezolano puede aterrizar aquí. Y entonces, de eso se ha acusado, o sea, nunca se había acusado a Pedro Sánchez
de no haber cumplido las órdenes de Bruselas y de que aquí no aterrizara ningún alto cargo venezolano. Pero Pedro Sánchez, que está hasta la coronilla de la oposición venezolana aquí metida, le dijo a Cayetana, mire usted, le dijo así, mire usted, aquí los presidentes son todos diputados al mismo tiempo. Entonces el diputado presidente Pedro Sánchez le dijo a Cayetana, mire usted, aquí no fue la torre de control ni el aeropuerto el que dio permiso para que aterrizara un avión que llevaba a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. No. Ese avión aterrizó aquí porque días antes yo hablé por teléfono con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y quedamos en que vendría a España a hablar conmigo de negocios entre España y Venezuela. Por lo tanto, dijo Pedro Sánchez, el permiso para que ese avión aterrizara en España no lo dio ninguna torre de control, no había falta de combustible, no, ese avión aterrizó porque ya había avisado que venía un avión del gobierno venezolano que llevaba dentro a la vicepresidenta de Venezuela y que lo dejaran aterrizar. Entonces todo el Congreso miraba a Pedro Sánchez, dejó aterrizar aquí a un avión que traía una criminal. Y Pedro Sánchez siguió y dijo, Delcy Rodríguez estuvo aquí y habló conmigo en una reunión de una vicepresidenta con un presidente de dos países que comercian, ¿no? Porque Delcy Rodríguez maneja la venta de petróleo venezolano y España necesita comprar petróleo venezolano porque ya no tenemos acceso al petróleo ruso ni al gas de Ucrania porque están en guerra. Tampoco tenemos acceso al gas de Argelia porque España está peleada con Argelia y no nos vende gas. Y ahora estamos peleados con Marruecos y no nos vende gas. Y lo único que yo puedo hacer es comprar petróleo venezolano y por eso la invité a venir. Entonces, hablamos de eso, de la compra por parte de España de petróleo venezolano, firmamos unos documentos y mi gobierno está comprándole petróleo a Venezuela. O es que, dijo Pedro Sánchez, o es que la ultraderecha y la derecha de este país prefiere que los españoles mueran de frío este invierno. Porque, señores, si no fuera por el petróleo venezolano, porque las energías no renovables, las energías limpias, la eólica y la solar, no pueden por sí solas abarcar toda la energía que necesita España. No llegan ni al 10%. Rusia no puede exportar porque la Unión Europea no permite que el petróleo ruso llegue aquí. Le comprábamos gas a Rusia y a Ucrania. La Unión Europea no impide que ese gas llegue aquí. Y para que funcione el sistema eléctrico y también el sistema de gas, aquí hay una cosa que se llama gas ciudad, que en Venezuela le llamamos gas directo. Para que eso funcione necesitamos petróleo y gas, uno de los dos, pero el gas a juro. Entonces, yo no sé a quién le estamos comprando el gas porque no mencionó el gas Pedro Sánchez, pero yo creo que buscando en internet se puede averiguar, a lo mejor también es gas venezolano, pero petróleo venezolano está comprando España más que nunca. Y Pedro Sánchez hizo lo que tenía que hacer. Hay frío. Hay frío. Todos los años mueren en Europa personas de frío. El sistema eléctrico necesita gas o petróleo para funcionar. Yo tengo aquí un radiador que impide. En este momento hay 1 grado, pero en invierno llega debajo de 0 la temperatura, ¿no? Uy, la gata está muy activa. Ahora se está colgando de una pizarra que yo tengo para dar clase.
que me la va a tirar al suelo. Está pegada a la pared, pero colgada. Bueno, entonces, me parece muy bien que Pedro Sánchez compre petróleo venezolano y que haya hecho un negocio con Delcy. Necesitamos petróleo aquí. ¿O es que Cayetana nos va a dar calor durante el invierno? ¿Será que Cayetana, con sus palabras y sus acusaciones, nos va a calentar durante el invierno? No, yo quiero que mis calefactores funcionen. Así que bienvenida a la compra de petróleo venezolano por parte de España. Pedro Sánchez tuvo valor al decirle eso. El gobierno está comprando petróleo venezolano y dejó de esconderlo porque está harto. Ahora, ¿qué ha dicho Cayetana? Y lo ha dicho en el Congreso, en presencia del presidente de España. Ha dicho, primero acabamos con Maduro y luego acabamos con Pedro Sánchez. Lo tumbamos a él también. Pues esta mujer está loca. ¿Pero qué le pasa a Cayetana? ¿Qué le pasa a Cayetana que quiere tumbar el gobierno de Venezuela y también el de España? Porque ella dice que el gobierno actual de España es chavista. Es que es la locura total y absoluta de esa señora. Pero, ¿qué le hace falta a esa señora marquesa de 50 años de edad? Ok, estudió en una de las mejores universidades del mundo. Por ese motivo no puede tener falta de nada. Es diputada, se dedica a la política. Rápidamente llegó a ser diputada, a pesar de que ingresó en la política hace poco. No tiene nada de lo que quejarse en ese aspecto. Tiene hijos que ella quería tenerlos y están bien y tienen buena salud. En ese aspecto tampoco se puede quejar. Ella fue la que se quiso divorciar, entonces tampoco se puede quejar de eso, ¿no? Ella dijo, yo decidí dedicar el resto de mi vida a la política. Es decir, no a buscarse un nuevo marido. Lo decidió ella. Está haciendo lo que le gusta entonces, que es la política. ¿Qué le pasa a Cayetana? Ustedes ayúdenme porque yo no sé qué le pasa a Cayetana. Y me mortifica saber qué le pasa a Cayetana. ¿Cómo era aquella canción que decía, María Cristina me quiere gobernar? Bueno, esa canción es española, aunque no lo crean, y María Cristina fue la mamá de un rey español. Pero como ese rey heredó el poder cuando era un niño, María Cristina fue la regente. O sea, ¿qué pasaba cuando moría un rey y su título pasaba a su hijo? Pasaba que si el hijo era menor de edad, la madre era la regente hasta que el hijo fuera mayor de edad. Es decir, la madre hacía las funciones del rey, porque su hijo era muy pequeño para hacerlas. Muere el esposo rey de María Cristina. El hijo es muy pequeño y aunque lo nombran rey, no puede gobernar, es un niño. Entonces se convierte María Cristina en la regente del rey que es menor de edad y que es su hijo. Pero a María Cristina le gustó mucho el poder, le gustó mucho eso de mandar. Entonces, a pesar de que el niño crecía y ya el niño pensaba como un adulto y quería mandar él, que él era el rey. María Cristina siempre encontraba excusas para que su hijo todavía no quisiera ser rey. Entonces sale esa canción, es una canción que compuso el pueblo español a modo de guasa, a modo de humor, que dice, María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque María Cristina me quiere gobernar. María Cristina fue regente de un rey menor de edad aquí en España, en la época contemporánea, no hace mucho. No me recuerdo si fue a finales del siglo XVIII o principios del XIX. María Cristina me quiere gobernar. Bueno, Cayetana nos quiere gobernar a los venezolanos y a los españoles. ¿Pero qué le pasa a Cayetana? Bueno,
quería hablarles de algo más serio, pero bueno, este video lo voy a cerrar con lo de Cayetana y dentro de 1 hora o algo así grabo el próximo. Esto era para decirles quién es Cayetana. ¿Ok? Y seguiremos hablando de Cayetana, porque Cayetana está metida en política venezolana, ¿no? Y diciendo una cantidad de barbaridades, y diciendo cosas que nadie sabe de dónde las sacó. Bueno, señores, nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto.